Hola, en este video Natalia te va a presentar una excelente aplicación para entrenar y mejorar tu atención. Hola, ¿cómo están, amigos? Bueno, como les dijimos recién, hoy vamos a hablar sobre una aplicación para mejorar tu atención. Se llama Entrena tu cerebro, juegos de atención. Justamente la atención es una de las capacidades dentro de lo que es la estimulación cognitiva para potenciar. Antes que nada, explícanos un poquito qué es la estimulación cognitiva. Bien, la estimulación cognitiva es un conjunto de actividades de intervención neuropsicológica que sirven para potenciar la neuroplasticidad de la persona. Y ahora, básicamente, como vamos a instalar una aplicación de celular, ¿qué nos puede aportar entonces una aplicación de celular a la estimulación cognitiva? Bien, bueno, es muy importante porque ustedes habrán tenido en cuenta, como hemos dicho en videos anteriores, que esta aplicación o todas las que nosotros vamos a abordar puntualmente con lo que tenga que ver con el trabajo de nuestra mente y demás, nos permiten la utilización de las TICs, que eran las TICs, el uso de la tecnología de información y comunicación, ¿sí? Entonces el hecho de manipular un teléfono o una tablet o una computadora requiere ciertos conocimientos y desafíos, destrezas, que eso hace que nosotros estemos en movimiento mentalmente. Entonces el solo hecho de manipular estos dispositivos estamos favoreciendo a este tipo de estimulación mental, una estimulación cognitiva. Además de eso, hablando propiamente de esta aplicación que vamos a hablar hoy, nos va a brindar ejercicios eficaces para lo que es la ejercitación mental. Es una aplicación muy rica desde ese punto de vista, donde hay ejercicios que podemos conocer tradicionalmente, ya vamos a mostrarlos, pero que puesto en un dispositivo y demás, con colores y los dibujos y las herramientas que tienen, lo hacen mucho más enriquecedor. Bueno, Nati, entonces, ¿cómo hacemos para instalar la aplicación, para tenerla en el teléfono? Bien, bueno, vamos a recordar en forma breve cómo hacíamos para la instalación de cualquier aplicación, pero que nos va a venir bien puntualmente para esta. Primero que vamos a hacer, ir a Play Store dentro del teléfono, el celular. Una vez que localicemos el Play Store, vamos a buscar la aplicación por su propio nombre, que es Entrena tu cerebro, juegos de atención, ¿sí? Como se lo indicamos en la pantalla. Y una vez que lo logremos encontrar con el logo o el icono que estamos mostrando en pantalla, vamos a tocar lo accedemos a él, tocamos el botón instalar y esperar unos breves segundos que la aplicación se descarga y aparecerá el icono donde tenemos todas las aplicaciones. ¿Le mostramos entonces en el teléfono? Sí, me parece correcto. Vamos a hacer una pequeña demostración en vivo para que vean cómo se hace. Perfecto. Acá lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Una vez que estemos en el dispositivo, vamos a buscar la aplicación Play Store, accedemos a ella, se va a aparecer esta ventanita que están viendo en pantalla, tocamos arriba donde dice buscar apps y juegos y ahí escribimos el nombre de la aplicación, que podemos poner juegos de atención, como lo verán que ya está marcado, o entrena tu cerebro. Sale de las dos maneras. Bien, ahí van a ver la lista, el resultado de búsqueda, es el primero. El primero, sí. Sí, es importante. Entrena tu cerebro, juegos de atención. Fíjense en el icono representativo de la aplicación. Perfecto. Ahí toco y aparece en verde el botoncito instalar. En este caso acá aparece abrir porque ya tenemos instalada la aplicación en el teléfono. Muy bien. Tocamos instalar, tardará unos segunditos la instalación hasta que nos diga justamente abrir, y cuando esté instalada la aplicación nos aparece este icono que están viendo ustedes ahí en pantalla. Bien. Que es el representativo. Fíjate, Nati, mostrarle. Perfecto. Bueno, obviamente que si cuando se aparezca ya, como decís, el botón abrir, es porque ya la podemos utilizar. Perfecto, ahí ya vamos a ingresar entonces a la aplicación. Bien. A desarrollarla.
Siguiendo entonces, ¿qué nos propone puntualmente esta aplicación para poder trabajar con la atención? Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Básicamente tiene 7 juegos. Cuando lo abran parece que tuviese 8, pero en realidad el octavo es como un acceso para descargar otras. Son 7, que están los siguientes juegos. El primero es un rompecabezas, el segundo es búsquedas de diferencias, son imágenes donde nosotros tenemos que buscar 7 diferencias puntualmente, sopas de letra, objetos escondidos, es otro juego que propone, donde nosotros tenemos que ir discriminando visualmente los objetos, que también me va indicando cuáles son. Otro ejercicio es encuentra el intruso, ¿sí? Ese es un ejercicio muy lindo que ya ahora lo vamos a detallar un poquito más. El otro es nombra color de la palabra, o sea, se va a aparecer una palabra de un color, nosotros tenemos que nombrar el color como está pintada la palabra y no el nombre de la palabra. Y el otro, el último, es lado correcto, así se llama. Tenemos que ir discriminando qué va para el lado de la derecha y qué va para el lado de la izquierda. Más o menos sería eso lo que nos propone. ¿Tiene niveles estos juegos? Sí, muy bien. Tienen niveles. Todos estos ejercicios van teniendo niveles, que los primeros como son los niveles más básicos, más fáciles, podríamos decirlo, pero a medida que vas transitando el juego, se van incrementando la dificultad. ¿Y tiempo? ¿Algo vi por ahí? Bien, en cuanto al tiempo, no es que tiene un tiempo que te da para resolverlo, pero sí es bueno que te da una lectura del tiempo en que cada uno hizo el ejercicio. Entonces es una marca interna. El juego no se corta, te deja desarrollarlo, pero si estamos fuera de lo que considera el tiempo, nos indica como que necesitamos mejorarlo y demás. Me puede ir evaluando, autoevaluando. Claro, exactamente, eso es lo que tiene interesante, porque lo importante de la atención en algunos puntos, algunas veces es interesante la cuestión del tiempo, porque marca nuestra velocidad de procesamiento, que se llama, o sea, qué rápido puedo detectar tal cosa, que en la vida cotidiana a veces necesitamos esa habilidad, ¿sí? Perfecto. ¿Y en qué nos beneficia mejorar nuestra atención? ¿Para qué nos sirve hacer todo esto? Perfecto. Justamente esto de enfocar la atención, hay que tener en cuenta que es el pilar básico para nuestra memoria, para nuestro recuerdo. Muchas veces echamos culpa de no recordar, de no evocar un evento, un recuerdo, pero en realidad es porque no logramos registrar qué pasó. Por eso, lo que no se registra, nunca lo vamos a recordar. Eso lo tenemos que tener claramente bien presente. ¿Por qué? Porque esto nos pasa muchas veces en lo cotidiano, en la pérdida del registro de dónde dejé una cosa, dónde dejé un objeto, un teléfono, los lentes, la llave. Y después digo, me olvidé, no sé dónde dejo las cosas, estoy mal de memoria, pero en realidad lo que me está faltando es la capacidad de focalizar nuestra atención. Entonces, no logré focalizar donde dejé un elemento, por consecuencia, no lo voy a poder recordar, ¿sí? Un poco tiene que ver con eso. También se puede interpretar no solamente en los objetos, sino en lo que me dijo una persona, en un recado. Bueno, uno lo puede trasladar en distintos ámbitos. Lo importante es que si nosotros nos entrenamos, porque lo que buscamos con esto, a través de un juego, de hacerlo algo lúdico, es focalizar y entrenar nuestra atención. Cuando más atenta estoy, mi campo atencional, voy a beneficiarme indudablemente en nuestra memoria. Perfecto. Fundamental entonces la atención. Fundamental. ¿Quiénes pueden jugar este juego y por cuánto tiempo? Es decir, ¿cómo? Explíqueme un poquito. Bueno, como estamos indicando y mostrando, el juego es muy sencillo. A partir de los 9 años los niños los pueden jugar tranquilamente, y los adultos, por supuesto, porque tiene niveles que lo que tiene interesante es que uno incluso lo puede compartir con niños o con adolescentes, porque nos podemos jugar casi en forma de competencia, una competencia saludable. Y después es recomendable, o esto desde mi punto de vista y conociendo un poco la aplicación, no más de 15 minutos, pero no porque la aplicación vaya a tener un efecto... Por día, ¿no? Sí, por día. No porque tenga un efecto negativo,
sino por una cuestión de no saturarnos, ¿no? De no cansarnos. Generalmente todo lo que tenga que ver con la ejercitación de la atención tienen que ser por tiempos breves, justamente porque nuestro ciclo atencional es breve. Entonces es preferible hacer 15 minutos, o sea, hacer un recorrido, podemos hacer un recorrido de cada uno de los juegos y a lo sumo intercalar con otras cosas, con otros tipos de actividad si quiero seguir haciendo una estimulación cognitiva. ¿Encontramos alguna desventaja, por ejemplo? ¿Podemos decir que este programa nos presenta algunas desventajas en general? Y lo que, bueno, por lo que más o menos lo hemos descubierto y trabajado, cuál es el problema que podemos encontrarnos es el tamaño de la pantalla, del dispositivo en los cuales nosotros trabajemos. Si estamos trabajando sobre una tablet, mucho mejor. Pero si no tenemos una tablet y solamente contamos con un teléfono, va a pasar que en algunos de los ejercicios requiere de ver imágenes y bueno, están pequeñitas las imágenes. Entonces, sí o sí nos va a llevar a expandir la pantalla, o sea, para que poder hacer como un efecto lupa y poder ver mejor. Un dispositivo móvil de 5,5 pulgadas en general, que son los teléfonos que vamos a andar bien, más o menos, ¿no? Por supuesto las tablets, perfecto. Hay otros teléfonos que tienen una pantallita un poquito más chica, no significa que no se puede usar, sino que, bueno, como esto es una cuestión visual, en el cual trabajamos con imágenes y demás, puede llegar a ser un poquito más incómodo con respecto a esto, que es lo que le decía Natalia. Exactamente, eso es importante y muy bueno el dato que decís, porque bueno, depende con las herramientas que uno cuente, pero saber que poder expandir la pantalla, medianamente podemos solucionar el problema. Muy bien. Y bueno, otra cosa que podría llamarse como una desventaja o no, como es un juego que requiere mucha manipulación de nuestra motricidad fina, porque implica desplazarnos, arrastrar, ¿sí? Entonces, si tuviésemos algún inconveniente o transitando alguna cuestión que implique que no podamos hacerlo por nuestra motricidad, nos vamos a encontrar un poco limitados, o por lo menos esta aplicación. Perfecto. De todas maneras, el manejo de un móvil implica también un cierto grado importante de motricidad fina, que es bueno para la estimulación colectiva. Claro, totalmente, está bien lo que aclarás. ¿Por qué? Porque no es que es una desventaja, que está bien aclararlo, no es una desventaja estimular la motricidad, al contrario, deja de ser un buen momento para estimularnos motrizmente. Pero yo estoy pensando en aquella persona que por alguna patología pueda tener algún problema motriz, entonces no va a ser aconsejable a aquella. Le va a costar un poquito más. Exactamente. Perfecto. Y esto lo de que es gratis, coméntanos. Claro, sí, esta aplicación es gratuita, gratuita para nosotros, pero nos va a ir apareciendo algún tipo de publicidades cuando vayamos pasando de niveles. Exactamente. De los cuales tenemos que saber que es justamente unos segunditos que tenemos que esperar para que quitarlo y entonces de esa manera vamos a ir pasando de niveles en niveles. Claro, que esto más que nada no es una desventaja en sí, sino conocer que todas las aplicaciones que son de uso gratuitos, bueno, obviamente que están cargadas de publicidad, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia para quitarla y seguir jugando. Bueno, ahora, ¿qué te parece, José, lo que hagamos un recorrido de esta aplicación? Vale. Y vamos a ir aclarando alguna cosita que haya quedado de la explicación que hicimos recién. Perfecto. Vamos a mostrarle aquí en pantalla, vamos a buscarla. Sabemos que están aquí junto con otras aplicaciones que tengo en el teléfono. Fíjese, el icono decía juegos de atención. Exactamente, ahí se está cargando. Vamos a bajar el volumen simplemente para que no nos moleste. Bien, bueno, aquí está la presentación de la aplicación. Van a ver que dice selecciona un juego y ahí está distribuido así en mosaico en 4 cuadrados, pero acá hay 4. Si desplazo hacia la derecha me voy a encontrar con los otros 3 restantes. Hace ratito le decía que esta octava que dice aquí que hay unas caritas como unos emoji, si ustedes tocan ahí los va a llevar a descargar otras aplicaciones, o sea, no es un juego específico, sino nos lleva a otro lugar. Bien, vamos a volver a la primera parte. El primero, este icono de color rojo, van a ver que nos está demostrando que es un rompecabezas al acceder a él,
Y aquí están los niveles. Verán que los que están de color verde es porque ya están realizados, o sea, ya los hicimos, y a partir de ahí, el único que me queda por hacer sí o sí es el sexto. Perfecto. No nos deja saltearnos de nivel. Hay que ir avanzando en niveles. Eso. En el caso de que me hubiese generado mucha dificultad, donde dice 100% cada uno de ellos, te coloca un porcentaje. Eso es cuando uno pasamos demasiado tiempo en una aplicación. ¿Bien? Qué importante rescatar de esto, no es que la vamos a hacer completa, verán, aparece automáticamente, la imagen queda como una marca de agua, ¿sería, José? Sí. Y a partir de ahí, como les decíamos, vamos a ir desplazando y colocando, ¿ven? Así. Con el dedo vamos desplazando y colocando. Y desplazo. Y cuando yo aproximo la ficha, ya se acomoda, más o menos, ¿ven? Ahí, si me dejan, hasta que ahí ven. Perfecto. Lo importante, no hace falta que la terminemos, pero sí quiero resaltar esto. Nosotros con la construcción de un rompecabezas me ayuda, como decimos, la cuestión de la motricidad fina aquí está pleno, ¿no? No solamente el desplazar, sino también de tener la capacidad de ver el todo y de la figura. Aquí más que nada en esto, es decir, a ver, detectar requiere de un complejo actividad atencional, ¿bien? Además del razonamiento, de las imágenes y demás. O sea, es muy rico trabajar con el rompecabezas y un juego tan tradicional, pero a su vez muy lindo. Cuando suben de niveles, los trocitos del rompecabezas son más chiquitos, por decir. Sí, son más chiquitos, va cambiando, o sea, en los primeros, que ya los pasamos, son de 16, o sea, de 4x4 o de 5x... son 20 fichas en total. A medida que vamos incrementando de nivel, el rompecabezas se va complejizando. Bueno, ahora no importa que yo no lo haya terminado, voy a volver atrás, ahí está una publicidad, y verán que me quedó el 6 sin resolver. Vuelvo atrás o voy a inicio. A la casita. Muy bien. Exactamente. Eso nos lleva al comienzo del juego. Bien. Ahora vamos a ir a tocar la búsqueda de diferencia. Encuentra las diferencias. Observen que en forma de inconcluso intencionalmente el nivel 1. ¿Sí? Ahí dice 32 de 100. Quiere decir que no he encontrado todas las diferencias en la primera instancia. Ahí aparece la imagen, ¿verán? Acá voy a poder, si me dificulta ver, voy a poder desplazar. Agrandamos con los deditos. Esta Muy bien. acción, como cuando hacemos con las fotos. Igual. Entonces, de esa manera, yo después voy a poder desplazar y poder ver bien. Acá puedo apreciar que hay una diferencia. Cuando toco, me empieza a marcar. Arriba, en la parte superior, me va diciendo cuántos nos quedan, sí. ¿Cuántos nos quedan? Bueno, esto es un ejercicio de atención focalizada. Un buen ejercicio de atención focalizada. Ayuda mucho esto que decíamos también a nuestra memoria inmediata, el hecho de que yo pueda focalizar en un estímulo puntual, mejor retención de información voy a tener. Y este juego me ayuda y nos lleva unos cuantos minutitos, entonces también lograr sostener la atención en el tiempo me mejora mi concentración. Perfecto. Bueno, vamos a salir, bueno, así se van, salgo, vuelvo atrás, aquí tenemos otra publicidad, la quitamos. Vuelvo a la casita. Muy bien. Vamos ahora a la lupa. En esta lupa voy a encontrar, se llama objetos escondidos. Vamos a ir al nivel 2, que en el nivel 2 me voy a encontrar, ven, con ese gráfico también voy a necesitar desplazar, y hay todos dibujitos de distintos elementos. ¿Qué tengo que buscar? Justamente, por eso se llama objeto escondido, los que me indica arriba. Las palabritas de arriba. Eso, girasol, regalo, salero. Puede ocurrir un detalle también que me pida términos que nosotros, los argentinos, no son tan propios, pero, o sea que, porque es una aplicación española. Entonces yo aquí tengo que buscar, por ejemplo, cuando encuentre el girasol, lo toco, ¡ting!, aparece otro objeto, dice llave inglesa. No importa, si encontré antes el regalo, voy por el regalo. Mariposa verde, toco la mariposa verde y así. Esto es también una manera de trabajar con la atención focalizada, pero también la capacidad de inhibir el resto, porque el resto juega como interferencia. Perfecto. Me puede confundir en los colores, en las formas, entonces esta capacidad de inhibir, cuando uno toca, decir, no era la mariposa verde, era la azul, puede ocurrir que uno
caiga en el error, pero por esta cuestión de atención. Bien. Perfecto. Así hasta que superamos el nivel. Volvemos atrás, saco la publicidad, vuelvo a la casita. Ahora vamos con la clásica sopa de letras. La sopa de letras, vamos a ir al nivel 4, que también las primeras son términos que a veces están por campos semánticos, o sea, que te pone cualidades y demás. Acá, por ejemplo, fíjense que hay partes del cuerpo, por lo que alcanzo a ver. Una tradicional sopa de letras. Exactamente. Y acá es lindo porque es otra manera de trabajar la atención focalizada a través de las palabras, ¿no? Eso también no deja de ser un ejercicio que enriquece nuestro vocabulario. Siempre cuando interviene el lenguaje, enriquece nuestra fluidez verbal. ¿Por qué no conocer algún término? Recordar cómo se escriben. Miren qué interesante que uno a veces hace una simple sopa de letras, y yo decía, una sopa de letras, pero tiene mucho, es muy rico, ¿sí? Más allá de que es atención pura, pero involucra otras habilidades cognitivas. Perfecto. Y así, bueno, puedo ir diente, por ejemplo, podemos encontrar. Seleccionamos con el dedo. Eso. Vamos como pintando, por decir siempre la desplazando palabra. el dedo, ¿sí? Pelo, pueden estar en forma vertical, como ojo, ¿sí? Y así, a medida que lo vamos encontrando, se marcan solas arriba. Ajá, y nos van indicando lo que nos falta. Bien, y como dijimos recién, a medida que vamos subiendo de nivel, se va complejizando. Perfecto. Bueno, si termináramos nos va a decir el tiempo. Ajá. Acá como no estamos terminando ningún nivel, nos indica el tiempo. Perfecto, bueno, perfecto. Vuelvo atrás, quito la publicidad, voy al inicio. Vamos a ir a la segunda pantallita, por decir, o segunda cantidad de bloques. Bien, acá encontramos los últimos 3. Acá en donde están esas tipos figuras geométricas. Lo que tengo que hacer aquí, voy a tocar que estaba inconcluso, nivel 4. No es que estaba inconcluso, sino que no se había optimizado en cuanto al tiempo. Acá lo que tengo que hacer es decir cuál es el distinto. Acá es un buen ejercicio porque tengo varios estímulos similares, ¿bien? Que pueden ser similares por el color o por la forma, pero yo tengo que detectar el único que es diferente al resto. Al principio va a parecer fácil, fíjense, 2 cuadrados, triángulos, 2 crucecitos y un solo cuadrado verde, ¿bien? No sé si lo alcanzan a apreciar, decime, José, sí. Sí, sí, ahí el único distinto es el fucsia, lo puedo detectar por el color, ¿bien? Porque no tiene compañero. Perfecto. Pero es un ejercicio que también nos puede llegar a confundirnos. Además, va agregando más dibujitos, por decir. Sí, va agregando dibujitos, y lo que tiene interesante, acá nos mide esto que yo les decía, lo que es la velocidad de procesamiento. Si bien no nos pone un tiempo límite, pero al final del camino, si nosotros lo hicimos en un tiempo muy lerdo, si se puede decir, nos va a indicar como que podríamos haberlo hecho mejor, ¿sí? Entonces, es poder regular la capacidad de verlo con la ejecución, ¿no? Entonces, ver qué rápido soy o no en esto. Perfecto. No quiere decir que no lo pueda lograr, sino, ahí está, ¿ven? Ahí lo termina. Me dijo excelente, que lo hicimos en 1 minuto 20 segundos. Perfecto. Y que es un tiempo óptimo. Puedo pasar al siguiente y así me salen los otros. Ahí voy a volver atrás y voy al inicio. Perfecto. Este sería el que acabamos de ver, encuentra el intruso. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ir a ver, voy de nuevo a la segunda hojita, a que tienen estos signitos que indican hacia la derecha y la izquierda. Acá lo que tengo que hacer es una selección, ¿sí? Trabaja con nuestra atención alternante. Ajá. ¿Bien? Porque igual que el otro también, pero en tengo que ir, alternante significa cuando el estímulo que tengo que ir prestando atención va cambiando. ¿Bien? Entonces, fíjense, acá me indica del lado izquierdo tengo que llevar todas las mariposas de color celeste, del lado derecho todas las mariposas de color rosa. Perfecto. Ahí vino una mariposa, se me presenta al medio, tengo que decidir dónde va. Entonces dispongo aquí, verán que toco a la izquierda, va a la izquierda. Pero ¿qué pasa si yo me confundo? ¿Ven? Se me cayó la mariposita. Ahí voy y así. Lógicamente que yo misma puedo ir incrementando si me voy apurando o no en la ejercitación.
ahí me dijo, lo estás haciendo muy bien, pero 80 sobre 100 porque tuve un error. Acá cuenta la velocidad, entonces es muy importante. Sí, cuenta velocidad, pero aparte acá nos podemos confundir porque justamente podemos convertir esta actividad en automática. Y ahí está el punto. Eso es. Muchas Perdemos veces, la atención. Claro. Cuando uno transforma, más allá del juego, traten de trasladar estos conceptos que nosotros le estamos dialogando en nuestra vida cotidiana. Cuando vos tratas de convertir una actividad muchas veces que se va en forma automática, es cuando podemos incurrir en el error porque ya no hay una atención focalizada. Perfecto, ¿sí? perfecto. Bien, vamos al próximo. Vuelvo atrás, saco la publicidad, voy a la casita y vamos ahora al último, que es esta paletita como de colores. Muy bien. Una florcita o algo así. Bien, este juego es muy interesante porque aparte les debo decir que se ha sacado de pruebas neurocognitivas. Existen pruebas neurocognitivas que usan puntualmente este juego. No digo este juego que tenemos en la mano, sino este tipo de ejercicio. Vamos al nivel número 5. Tengo que leer el color de la palabra. Acá trabajamos nuestro proceso de inhibición de la información. O sea, yo le tengo que decir a mi cerebro que lea no la palabra. Ustedes están leyendo de color, ¿qué leemos? Rosa. Y tendemos al decir rosa, pero claro, violeta, por decir. Nuestro cerebro automáticamente, palabra que ve, la lee. ¿sí? Ese es nuestro hemisferio izquierdo que nos está diciendo lee, pero por otro lado el hemisferio derecho es el que nos está indicando, que nos va a permitir reconocer el color. Entonces yo ahí tengo que decir qué color veo, decirme a mí misma, veo el morado, toco morado. ¿Qué color veo? No qué color leo. ¿sí? ¿Qué color veo? Veo el marrón, toco el marrón. Bien, ¿ahí qué color estamos viendo? Verde. Y así, supongamos que yo leo morado y atino poner negro, bueno, aquí da la coincidencia que no me indica el color morado. Entonces puede ser que eso me haga pensar, decir, guarda, ¿no? Pero a veces me pone el nombre del color que estoy leyendo. Entonces, este ejercicio me interesa rescatar esto. Es un muy buen ejercicio para inhibir la información, ¿bien? Cuando sí, cuando no. Yo tengo que inhibir leer. Y algo que parece sencillo, pero cuesta decir no leas. Y acá tiene que ver mucho el tiempo también, porque si me tomo una hora para cada palabra. Claro que sí. O sea, si bien acá dice buen ojo, 100%, me indica que lo hicimos en 1 minuto 16 segundos, seguramente que si no, al no charlarlo, lo podemos hacer mucho más rápido. Pero el tiempo, más allá de que este juego no te lo quita, es para autogestionarnos y poner nuestros propios desafíos, nuestras propias metas, de decir, a ver si puedo mejorar mi rendimiento. No importa si es decir, bueno, cuál es lo correcto o la media, decir, bueno, si yo lo hice en 1 minuto 16, supongamos, vemos si el próximo lo puedo mejorar mi propio tiempo, pero sin perder la atención, porque si le tuviera que dar una recomendación, es preferible tomarnos más tiempo, pero estar atento. ¿sí? Perfecto. Hay que tener en cuenta algo, José, con el paso del tiempo, hablo del desarrollo evolutivo del ser humano, con los cambios propios del adulto y cuando entra del adulto mayor y en la vejez, uno de los procesos que cambian es el proceso de atención, ¿bien? A comparación con lo que pueden ser los adolescentes o los niños. Entonces, es importante que, antes hacía muchas cosas al mismo tiempo, probablemente, no quiere decir que siempre las hagamos bien, aparte, pero decir, bueno, tal vez hoy necesito más tiempo para desarrollar una actividad, y eso no quiere decir que no seamos capaces de hacerlo, sino que simplemente tengo que aceptar que puedo necesitar un poquito más de tiempo. Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Bueno, más o menos hicimos el recorrido de toda la aplicación, simplemente para tener en cuenta, recuerden que tiene como 2 hojitas, ¿bien? No, si vamos a quitar anuncio nos va a pedir que paguemos. Exacto, sería la versión de pago. Exactamente, ¿no? Y bueno, no sé si quería acotar algo más, lo que tenga que ver con las aplicaciones, pero... Y que bueno, que si también recurrimos a Play Store, vamos a encontrar una gran familia de este tipo de aplicaciones. Nos pareció muy interesante esta, no implica que otras trabajen la misma temática y demás, pero bueno, lo importante es sumar
en esto para que puedan ir practicando. Claro, y agilizando. aparte lo interesante de esta aplicación, que por eso la elegimos, es porque habla y trabaja con la atención puntualmente. Puntualmente con la atención. Como siempre se dice, hay una habilidad predominante que es la atención, pero como numeramos, se involucran otras, ¿no? Pero puntualmente se trabaja con la atención. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que les haya sido útil esta sugerencia. Recuerden que desde un juego, desde un entretenimiento, podemos estar haciendo mucho por nuestro cerebro. Y esto de conocer, siempre conocer herramientas nuevas. Y estos juegos nos permiten, porque nos permiten ir subiendo de niveles, son bastante interesantes. No olviden de dar me gusta si les gustó el video. Por supuesto, es muy importante la suscripción. Suscríbanse a nuestro canal, así se van a estar enterando de los nuevos videos que vayamos presentando. Y si tienen alguna duda o consulta, consulten en este caso a Natalia. En los comentarios abajo, a nosotros el sistema automáticamente nos avisa. Nos avisa, exactamente. Y nos comunicaremos con ustedes a la brevedad, Bien, por supuesto. y como siempre les decimos, cualquier sugerencia, incluso para hablar de algún tema en particular o por qué no conocer alguna otra aplicación que ustedes pueden querer conocer más, simplemente nos transmiten esa información. Desde ya, gracias como siempre por acompañarnos. Saludos.